Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Con nosotros Henry Ramos Ayub, secretario general nacional de Acción Democrática. Bienvenido. Gracias. Bueno, vamos a comenzar por el diálogo. ¿Ha cubierto sus expectativas desde un enfoque realista? ¿En qué punto del camino estamos? Incluso yo creo que es interesante retroceder a los orígenes de esta iniciativa, cómo se llega acá. E insisto, de una manera realista, ¿cómo califica usted los posibles avances o si está detenido? Y un análisis de opinión pública, porque además recientemente usted decía, si no logramos amnistía, el proceso de diálogo se tranca y pareciera que no soplan los mejores vientos en ese sentido. Bueno, por parte, Eduardo. En primer lugar, ¿por qué surge lo del diálogo? 15 años, la oposición invisibilizada, una situación absolutamente anómala en un régimen que se precie de ser democrático, en el cual el gobierno y la oposición ni siquiera se sientan a resolver o a expresar sus discrepancias. Pero insisto, el diálogo se produce 15 años después que el gobierno actual, que es lo mismo de Chávez a Maduro, inicia su gestión. Después que algunos eventos o manifestaciones de calle que ya llevan 40 días con la propuesta de una salida ya, no produjeron resultados en términos de salida democrática. Después que todos los factores políticos, incluso los que, haciendo uso de su derecho, no fueron a la reunión de Miraflores, participaron en 2 sucesivas reuniones con los embajadores de UNASUR. Después que se produjeron las reuniones de todos los alcaldes y de todos los gobernadores de oposición en sus concurrencias a Miraflores y en la concurrencia con diversos organismos de carácter público para instalar mesas de trabajo. Después de todo eso, apenas hace 18 días se produjo la comparecencia de la Mesa de la Unidad Democrática al diálogo en Miraflores. Y apenas van 18 días, por lo menos un término razonable para ver si esa iniciativa, después de todo esto que acabo de relatar, a ver si produce algún resultado. Bueno, si no produce un resultado, nosotros mismos nos ponemos término y no continuamos con ese proceso. Y hemos puesto sobre la mesa aspectos muy concretos, como la ley de amnistía, comisiones de la verdad para determinar la responsabilidad en todos los sucesos ocurridos en los últimos días, correctivos a la política económica, constitución equilibrada conforme a la constitución de los organismos del poder público, tales como Contraloría, Fiscalía, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Supremo de Justicia, etc. Bueno, por lo menos esperemos unos cuantos días más, habida consideración que todo lo que se ha hecho antes del diálogo no ha producido ningún resultado tangible. ¿Quiere decir que, por ejemplo, en una de las propuestas hay oportunidad todavía, el tema de la amnistía? Sí, por supuesto. Nosotros lo planteamos en Miraflores y lo hemos planteado después y estamos recogiendo firmas para presentar la ley. Ahora, en caso de que la ley no prospere, sea porque el término que nos lleve a recabar las firmas o el eventual control de calidad que le mete el Consejo Nacional Electoral a esas firmas, o que discutida la ley en la Asamblea Nacional no sea aprobada porque ahí hay una mayoría oficialista, pues tenemos que también presentarle, en hacerle al gobierno planteamientos concretos que, si no es por ley de amnistía, permitan resolver muchos de los casos de detenidos, de procesados y de exiliados. Y ahí tiene, se lo dijimos a Nicolás Maduro en Miraflores, él tiene 2 expedientes que son el sobreseimiento y el indulto. Él no tiene que esperar de ley de amnistía alguna si quiere resolver. Ahora, si no quiere resolver, no sobreseerá ninguna causa, no indultará a nadie, y la ley de amnistía seguramente que recibirá su sentencia de muerte en la Asamblea Nacional. ¿Qué importancia tiene que el diálogo fluya en público o en privado, o debe tener las 2 modalidades? La gente lo vio usted diciéndole al diputado Diosdado Cabello, ya va, dame más tiempo, que esto no pasaba en los últimos 15 años. Hay que explicar claramente, porque cuanto más explicamos, hay una insistencia casi organizada para hacer ver que nos estamos entendiendo o conversando en privado. Los más interesados en que el diálogo sea público somos los de la mesa, y sobre todo después de los resultados evidentes que a favor de nuestros planteamientos tuvimos en la reunión del pasado 10.
Lo que se organiza en privado, porque tiene que ser así, es la agenda que después se va a discutir públicamente. Porque si la agenda, son sesiones de trabajo, se transmitieran en público, a muy poco se llegaría, porque cada parte, en vez de procurar poner lo mejor de su disposición para construir una agenda, comenzaría a hablarle a su propio público, porque al fin y al cabo son, tanto el gobierno como la oposición tenemos representación de especificidades políticas. El gobierno representa una especificidad política y nosotros en la oposición otros. Bueno, construida una agenda, hecha la carpintería de cuál va a ser la agenda, se discutirá en público, si es que el gobierno accede, porque mucho me temo que después de los resultados de la primera reunión, el pasado 10, no creo que al gobierno esté muy interesado en hacer otra reunión pública. Que por cierto el presidente Maduro ha hecho en varias oportunidades reconocimiento al respeto que siente por usted y a la asertividad de su intervención ese día. Bueno, mira, nosotros en términos generales, todos nosotros, claro, el gobierno siempre juega a intrigar, alaba a unos, critica a otros, en fin, pero la gente vio, nacional e internacionalmente, un gentío, por cierto. ¿Cuál fue el desempeño de todos nosotros? Fuimos con planteamientos muy serios, muy bien organizados, muy precisos, y eso contrastó con la exposición verdaderamente deplorable de los representantes del gobierno. Y cada uno de nosotros expuso de manera muy convincente el tema que a cada uno de nosotros nos correspondió, porque nos preparamos para eso y lo hicimos en un ambiente de mucha altura, de mucha urbanidad, sin sobresaltos, sin ofensas, sin desplantes. Y yo creo que eso fue lo que produjo una mejor impresión en la gente. ¿Hay sectores interesados en el país en que fracase este diálogo? Y aprovecho en este planteamiento ya en el campo de la opinión pública, de las cosas que uno escucha, que se comentan. ¿Qué hay que tomar en cuenta de manera realista, de manera responsable, en atención de la historia reciente del país y otros pasos que se han dado en la oposición? Bueno, mira, Eduardo, yo creo que una de las cosas más graves para cualquier país es que pierda su memoria histórica. Si nosotros hacemos un recuento de todo lo que nos ha ocurrido en los últimos 15 años, donde hemos tenido éxito y donde fracaso, nos vamos a conseguir que no siempre coincide lo que quiere la opinión pública en general, o por razones de reactividad, o por razones de emotividad, o de hastío, o de rabia, por lo que sea. No siempre coincide lo que aparece como un sentimiento colectivo con lo que es políticamente acertado o políticamente eficiente. Te voy a poner casos, te voy a señalar 3 casos. Primer caso, por ejemplo, el paro petrolero. El paro petrolero se produjo en un momento cuando la opinión pública en general prácticamente forzó a Carlos Ortega, que era presidente de la CTV, y a la gente del petróleo a que decretaran el paro. Bueno, y por convicciones que tenía en esa época la gente de que un paro de 1 semana o de 2 semanas podía pues abrir una transición, hacer cesar al gobierno. Bueno, y después de muchos días de ese paro que fue muy cruento, muy doloroso, prácticamente la gente se desentendió de eso y dejaron a la deriva a Carlos Ortega y a la gente del petróleo. Y hoy incluso a ellos los responsabilizan cuando ellos fueron apenas la punta del iceberg de aquella cauda de intereses que presionaban a favor del paro. Lo mismo ocurrió con la Plaza Altamira. Militares que venían de participar en los eventos de abril, siendo activos, se instalaron en la Plaza Altamira. No hubo forma ni manera que levantaron a aquellos que aparecían como muy popular. Un gentío iba a darle luz a esos militares, y eso le permitió a Chávez hacer la propaganda de presentarse ante el mundo como un gran demócrata que permitía que militares activos que acababan de fracasar en un golpe se mantuvieran en situación de rebeldía en una plaza pública sin ser objeto de ninguna persecución por parte del gobierno. Incluso yo recuerdo que Chávez le decía al presidente de los Estados Unidos: ¿usted permitiría una cosa como esta en su país? Usted no. Yo sí lo permito porque soy demócrata. Bueno, y el tercer insuceso fue la abstención parlamentaria. Mira, y permítame una ligera referencia, porque es bueno que la gente sepa qué fue lo que ocurrió. Un buen día antes de las elecciones parlamentarias del 2005, yo recibí una invitación de empresarios de los medios, de los principales de los medios, al Hotel Marriott, donde se efectuaba la preventa de Radio Caracas Televisión. Allí estaban Eladio Lares, Marcel Granier, Víctor Ferrere, que era presidente de Globovisión entonces, Alberto Federico Rabel, de Venevisión, sí, Alberto Federico Rabel, que era gerente general de Globovisión, en fin, Miguel Enrique del Nacional, etc.
Bueno, y allí me mostraron, yo creo que con la mejor buena fe, todas las encuestas y sondeos de opinión, donde se señalaba que alrededor del 80% de la gente no quería participar en las elecciones parlamentarias. E incluso calificaban muy mal a quienes ya estábamos en las planchas y en los circuitos para participar en esas elecciones. Bueno, y se abrió una discusión en todos los partidos, y todos los partidos terminamos absteniéndonos y llamando a la abstención. Pero de quienes en aquel momento asumimos y propiciamos la abstención, allí estaban, por ejemplo, Leopoldo López, que militaba en Primero Justicia, fue un ferviente abstencionista. Estaba María Corina Machado, que era principal de Súmate. Estaba Antonio Ledesma, que era del Comando de la Resistencia. Bueno, prácticamente todos los partidos, Acción Democrática, Primero Justicia, COPEI, Un Nuevo Tiempo, Proyecto Venezuela, todos los partidos. Bueno, y nos atuvieron todos los columnistas, los periodistas que hacían más opinión, como yo recuerdo, Nitu Pérez Osuna, Marta Colomina, Marianela Salazar, con la sola excepción de Carlos Raúl Hernández, prácticamente todos los columnistas de más peso en la opinión estaban en favor de la abstención. Yo digo que todos lo hicimos de buena fe, pero pasado el tiempo y visto que lo que entonces aparecía como querido por la gente, y hoy podemos evaluar como un error, pero nadie lo asume ahora, nadie lo asume. Y en aquella época el 83% de la gente se abstuvo de votar. ¿Por qué? Bueno, porque en determinado momento era el sentimiento que tenía la gente. Con esto te quiero significar que a veces el sentimiento de la gente, en un sentido, por rabia, por hastío, por cansancio, no siempre se corresponde con lo que es políticamente correcto. Y ahí es donde los dirigentes, si es necesario, tienen que nadar contracorriente para tomar las decisiones que en cada momento sean las más convenientes para todo el país. Vamos a hacer una pausa, dejo varios puntos para el regreso, pero pudiéramos comenzar por este. La decisión que recientemente tomó la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en cuanto a las protestas. Particularmente cuando yo supe de esa noticia, recordé parte de su intervención en aquel diálogo que se transmitió en cadena nacional desde Miraflores. Usted hizo referencia a ese aspecto de la territorialidad y las autorizaciones según la ideología o la identidad política del alcalde en cualquier jurisdicción. Correcto. Su interpretación al respecto y de otros temas. Conspiración, golpe de Estado. Hay 30 efectivos de la Fuerza Armada u oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana detenidos en este momento, sometidos a investigación. Regresaremos con el secretario general nacional de Acción Democrática, Henry Ramos Ayuno.